Un saludo, estamos con la profesora investigadora Rosa Margarita Durán, profesora de la Universidad de La Sabana, del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública en la Facultad de Medicina, y pues es una de las líderes del proyecto Salud Rural para la Paz, y nos va a ilustrar hoy todo el proceso de lo que ha sido la organización de este proyecto en términos de 3 objetivos estratégicos: el que llamamos institucional, el de talento humano y el de comunidades. Además, contándonos cómo ha sido este proceso de articular iniciativas para darle continuidad a un proyecto que permita reinventarnos la salud rural en el país, empezando por estas experiencias que estamos teniendo en el departamento del Tolima, en Icononso y en Chaparral. Bueno, Rosa Margarita, muchas gracias. Empecemos pues contándonos un poco cuál es tu trayectoria, que creo que es una trayectoria muy importante que nos permite y ha permitido al equipo conocer lo que es pues el intríngulis y como todo el tema de la institucionalidad en el país y cómo se rinde cuentas de una manera competente y académica a las organizaciones públicas colombianas. Doctor Lamos, muchas gracias. Efectivamente ha sido posible formar parte de un equipo bastante particular, por cuanto en la universidad encontramos un nicho en el cual íbamos a confluir entre la academia y la parte operativa de proyectos de salud pública. La experiencia, llego a la universidad con una experiencia de bastantes años en el sector público, justamente gestionando programas y proyectos en salud pública en entidades del nivel nacional y territorial, y proyectos también de investigación y desarrollo. Y logramos entonces armar este equipo en la universidad, que estaba interesado en aproximarse a la problemática de salud rural, y que iniciamos justamente con esta iniciativa con el equipo del Centro Nacional de Salud Rural en Noruega, con el profesor Roger Strasser y con el equipo de la Universidad del Tolima y de la Universidad de La Sabana. ¿Cómo surge esta articulación? Recuerdo que empezamos a aproximarnos a las comunidades rurales, a conocer cuál era la problemática de servicios de salud inicialmente en estos territorios, y encontramos que efectivamente, y como se sospechaba, habían bastantes dificultades para que las personas pudieran acceder y aproximarse a los servicios de salud. E intentamos de manera colegiada entre todos tratar de identificar cuáles eran las causas y la problemática central que queríamos abordar desde un proyecto de investigación. El logro, creo yo, fue articular precisamente la investigación con la posibilidad de trabajar efectivamente con las comunidades para que ellos empezaran a ser actores de sus iniciativas que pudieran ayudar a transformar la situación de salud, considerando que la situación de salud está más allá solamente de los servicios de salud, y que ellos tienen las capacidades para poder agenciar sus entornos para transformar las situaciones de salud. Muy importante eso que me estás contando, porque siendo parte de este proceso, creo que un elemento crítico ha sido ese proceso de enganchar actores claves. ¿Cuáles son esos actores claves que han venido enganchándose desde el comienzo de este proceso? Bueno, ha sido un camino largo. Una parte importante justamente son las autoridades locales, los alcaldes de cada uno de los municipios y las autoridades de salud, las personas que están a cargo del sector salud y de los directores de hospitales, para que puedan reconocer la importancia de efectivamente vincular a las comunidades en estos procesos, y de cómo ellos pueden generar estrategias innovadoras en el marco del sistema de salud que les faciliten el acceso a las personas y el uso de los servicios de salud.
Adicionalmente, el poder comprender que la salud va más allá, como lo acabo de mencionar, de los servicios de salud y que hay una serie de factores, los determinantes sociales, que van a facilitar o no que las personas efectivamente accedan a los servicios de salud y puedan participar del cuidado de su salud en sus entornos de vida cotidiana, en sus espacios laborales o en el hogar. Por un lado. Por el otro, importante pues la comunidad misma, que se reconozca como actor y como capaz, ¿sí? Que tiene las posibilidades y las capacidades para poder participar activamente, no solo en las decisiones de salud que se dan a nivel de las instituciones, sino en las decisiones de salud que toma de manera individual y familiar, y de las posibilidades que tiene de trabajar de manera conjunta como comunidad para transformar transformar o modular el efecto que algunos de estos determinantes sociales tienen sobre su salud. Eso ha sido muy chévere porque fue muy interesante, por ejemplo, creo que fue en Chaparral que básicamente nos dieron la pista de lo importante que era aproximarse a las juntas de acción comunal como un actor de salud, que uno diría, no, esos son como actores políticos o de gestión, de obras, no sé, pero en el proceso nos hemos venido dando cuenta que son muy importantes en la gestión de la salud rural. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues son unas personas, pues lo que yo he logrado aproximarme al tema de las juntas de acción comunal, son líderes de la comunidad que trabajan en diversos temas, no solo en el tema de salud, y que están muy interesados en transformar esas realidades y responder a las demandas de la comunidad en la cual ellos trabajan. Y también es importante que ellos reconocen y demandan que se les apoye, se les oriente, se les faculte también para que ellos puedan avanzar más. Existen, digamos, como los escenarios para que la comunidad pueda plasmar iniciativas, presentar iniciativas, pero hay una serie de dificultades técnicas, de demandas técnicas y requerimientos que hacen que sea difícil para las comunidades solas, sin un acompañamiento como por ejemplo el que está dando el proyecto, para que ellos puedan conseguir financiación para iniciativas particulares. Me llama la atención, digamos, en Chaparral y en Iconoso, que ellos tienen la voluntad de que no están esperando que todo se les dé, sino que ellos quieren cogestionar y pueden aportar, puede que no recursos económicos, pero sí su trabajo, el tiempo que le dedican para convocar, para movilizar a las personas, y ve uno que efectivamente las comunidades pueden transformar esos escenarios y es muy importante, digamos, ese acompañamiento más que las barreras que les imponen muchas de las entidades que financian iniciativas comunitarias. Muy bien. Y otro elemento que me parece clave de tu testimonio es cómo se ha logrado en el proceso de ensamblaje de este proyecto articular distintas fuentes de recursos, no solo financieros, sino de talento humano e institucionales para hacer posible la sostenibilidad del proyecto. Quisiera oírte un poco al respecto, pues reconociendo tu experiencia y cómo es que se ha logrado eso. Es un camino por recorrer, creo yo, porque iniciar proyectos dentro de las comunidades representa pues un reto no solamente para los gestores de los proyectos, sino para las comunidades mismas, que muchas veces han sido instrumentalizadas para el trabajo. Entonces encuentra uno algo de resistencia, pero creo que uno de los elementos importantes es crear confianza y mantener un vínculo real con las personas de que vamos a trabajar con ellas y para ellas. Y eso hace que las personas se vinculen. Creo que es muy importante para las personas ver que efectivamente hay un proceso que se ha ido poco a poco y que ellos participan de ese proceso.
no solamente como un proyecto de investigación en el que nos proveen alguna información que necesitamos, y hago pues digamos un llamado de atención que efectivamente en cuanto a la situación de salud de las poblaciones rurales hay muy poca información, muy limitada. La mayoría de la información está reportada como de manera global, y si uno quiere acceder a algunas particularidades para la toma de decisiones, para adecuar precisamente elementos dentro de la prestación de servicios o en otros sectores, como modificar estos determinantes, pues no hay mucha información, y entonces para las personas también es importante que participen en ese proceso de caracterización que estamos adelantando, pero ellos esperan que no solamente se recoja información, sino que se trabaje en ir transformando desde las comunidades las situaciones, porque si no, entonces tendríamos unos resultados que quién sabe cuánto tiempo van a tardar en generar cambios. Y la idea es que simultáneamente que se va trabajando con ellos, se va pensando también en cómo desarrollar capacidades comunitarias, institucionales, para que poco a poco se vaya transformando desde las comunidades estos procesos. Muy importante ese tema porque desde las universidades, en la aproximación inicial uno notaba alguna dificultad en que comprendieran, bueno, cuál es el rol de una universidad en la salud rural, en la cotidianidad de los temas de salud de las comunidades rurales. Y me parece que es bien interesante lo que dices en términos de cómo hay un proceso de enganche, cómo hay un proceso de acompañamiento, sencillamente de información, de trabajar lo que se va a hacer. El otro proceso es de recolección de información que las universidades y la comunidad entran como en un diálogo, y eso no inmediatamente da pie a procesos de capacitación y de construcción de más recursos. ¿Qué otros tipos de recursos van a salir de este proyecto de salud rural que le van a servir a las comunidades y a las instituciones? Bueno, pues probablemente no recursos frescos, porque es bastante difícil acceder a recursos frescos, pero pueden empezar a surgir recursos como, por ejemplo, los que las comunidades pueden gestionar, ¿sí? Para proyectos particulares en problemáticas que ellos han identificado y que nosotros hemos también podido identificar de la mano de ellos. Recursos como los recursos del sistema de salud, en tanto puedan pensarse formas adecuadas para prestar los servicios de salud en la zona rural. En el marco del sistema, con los recursos que hay, van a permitir, ¿sí?, que las personas puedan con mayor frecuencia contacto y uso con los servicios de salud. Los mismos servicios de salud, cuando salen del marco de la institución y se desplazan a las zonas veredales, pues son recursos, eso tiene un costo y son recursos que esperamos. Si esa es una estrategia innovadora que le va a permitir acceder a las personas con mayor regularidad a los servicios de salud, pues son recursos que van a estar más frecuentemente disponibles para las personas, los recursos humanos y técnicos del sistema, y los recursos que aportan también otros sectores en estos municipios. La oficina... hay una oficina de gestora social que despliega recursos, que utiliza recursos también para aproximarse a las comunidades, y en tanto se puede articular el tema de salud en todas estas iniciativas y actividades que de manera regular se hacen dentro de los servicios, pues vamos a ir avanzando poco a poco. Y muy importante, creo que también las cajas de herramientas, los procesos de facilitación y capacitación, como cursos y elementos que eventualmente permitan seguir enriqueciendo tanto el talento humano como las instituciones y los miembros de la comunidad. Ya ha habido personal de la comunidad que se ha capacitado, y este proyecto proyecta
más actividades de capacitación, ¿cierto? Sí, pues varios elementos. Uno, desarrollar herramientas que puedan ser autogestionables por los miembros de la comunidad para que no estén dependiendo de un proceso formal, educativo, sino que ellos puedan acceder a una información que les sea útil en el día a día en varios temas para la toma de decisiones. El disponer también la información a través de redes sociales y de plataformas de educación para aquellos que están interesados, la conformación de redes, unir a las personas de la comunidad para que se apoyen. Como lo mencionaba el doctor Lamos, se han formado algunas personas, es imposible llegar a todas, pero que esas personas sean como apoyo y transmitan también lo que han aprendido en estos cursos a las otras personas de la comunidad, lo cual nos ha dado pues grandes satisfacciones porque la gente manifiesta lo útil que le fue que una persona del barrio la haya apoyado a otra en una u otra situación. Es muy importante. Vamos a tener también, como lo mencionaba, cursos formales también autoadministrados, y también los procesos de formación que van a continuar desarrollando las universidades, material impreso también para que la gente lo pueda utilizar de consulta, para que eso se vaya creciendo poco a poco, y nosotros estamos atentos también a cuáles son las necesidades de formación, de actualización, no solamente para las comunidades, sino para el talento humano en salud de las instituciones. También demandan algunos desarrollos de formación para ellos. Muy bien, entonces, haciendo un poco de recapitulación, hubo una fase digamos, de todo este continuo que contó con recursos semilla de Noruega, canalizados a través de la Universidad del Ártico, con quienes hicimos equipo. Luego conformamos ese equipo entre la Universidad del Ártico, la Universidad del Tolima y la Universidad de La Sabana, que pasamos varias propuestas, y fue precisamente esa primera fase de enganchar a los actores que nos permitió, digamos, con esos recursos semillas, tener pues la acumulación de experiencia y conocimientos para ensamblar una propuesta que finalmente fue aprobada por el Ministerio de Ciencias. Cuéntanos un poco cómo es, y siendo tu experticia esto de la estructuración de marcos lógicos, cómo se organizó esta propuesta y cómo es que tiene esta lógica anidada. Pues uno de los pasos iniciales fue precisamente acercarnos al territorio, a las personas, para conocer sus realidades, ¿no? Formular o intentar formular proyectos de investigación o proyectos de intervención en comunidades con las cuales uno no conoce, pues es difícil. Y muy probablemente lo que termine uno concluyendo de lo que se necesita no corresponda con lo que las comunidades necesitan. Y ese fue un proceso que nosotros tardamos más o menos 3, 4 años aproximándonos a las comunidades y, como lo mencioné, creando confianza, trabajando con ellos a cambio de nada, ¿sí? Y para las comunidades también fue toda una experiencia en el sentido de que siempre esperaban, yo recuerdo que cuando llegábamos esperaban que nosotros lleváramos dinero, inversiones, y nosotros llevábamos la mano de obra para trabajar con ellos, ¿sí? Y el interés de trabajar con ellos. Y ese proceso de construcción de confianza y de que efectivamente no éramos una estrella fugaz fue parte de este proceso de que ellos efectivamente nos comentaran de manera real cuáles eran las situaciones, los factores a favor o en contra en sus territorios. Y ¿cómo logramos entonces articular la realidad con la investigación? Precisamente uno de los primeros hallazgos fue encontrar que no había información sobre la situación de salud, no solamente el perfil epidemiológico, sino todos los elementos que estaban alrededor de que las personas pudieran o no
participar del cuidado de su salud y acceder a los servicios de salud era algo que necesitaba ser conocido y conocer las experiencias y las realidades de las personas en la comunidad. Y eso creo que fue muy importante porque unimos ese trabajo con ellos para poder conocer la situación con posibilidades de acción, ¿no? De ir como agenciando el cuidado de la salud desde lo institucional, desde lo familiar y desde lo comunitario con ellos. Y el lograr también ir acompasando con los recursos también de Noruega, acciones no solo de recolección de información, sino de desarrollo de capacidades con ellos, para que también pudieran ir viendo pronto las transformaciones que en los cuales ellos podían ser actores, la misma comunidad. Y eso ha ido como bola de nieve, ¿sí? Al principio recuerdo que era difícil que las personas respondieran y se acercaran para trabajar cuando íbamos a hacer cualquier actividad, bien sea de investigación o de trabajo con ellos, de capacitación, y poco a poco la comunidad se fue comunicando y decían, vamos a ir, ¿sí? Y para la gente representaba un esfuerzo, porque es dedicar su tiempo y para muchos de ellos desplazarse cuando no podíamos ir a las veredas y no tenían que bajar a la cabecera municipal. Los costos económicos, el gasto de bolsillo que les representa no ir a su jornada laboral o ver, por ejemplo, cómo organizan su vida familiar para poder asistir. Y es muy satisfactorio ver que efectivamente la gente reconoce y ve que gana algo, ¿sí? Trabajando en el proyecto, acompañándolos, pues no trabajando con nosotros, y la gente se mantiene, la adherencia de las personas a los procesos es satisfactoria, ¿sí? Porque no hay nada a cambio, más de vengan a trabajar con nosotros. Y además el reconocimiento ya cuando uno está en Iconoso o en Chaparral, que la gente ya lo conozca como parte de las personas que están trabajando dentro del territorio, es muy bonito. Y más aún que digamos que lo que la gente aprende, las iniciativas que propone se van desarrollando, no son proyectos dependientes, eso es, pues muestra que efectivamente se puede trabajar con la institucionalidad y con la comunidad. Muy importante me parece porque, digamos, y quisiera oír ya casi para ir concluyendo, cómo es que, digamos, ese reconocimiento de las inequidades en salud en las zonas rurales lleva a la focalización de los esfuerzos en la caracterización de las inequidades en salud en zonas rurales, en temas institucionales, de talento humano y comunitarios, para mejorar la resolutividad y capacidad de respuesta de esos tres actores. ¿Cómo se llegó allá? ¿Cómo es que eso permite, digamos, poner esto en una estructura de marco lógico para rendir cuentas al Ministerio de Ciencias y al Departamento del Tolima? Pues sí, fue un poco, recuerdo bastantes jornadas de trabajo tratando de ubicar el lenguaje de lo que las personas necesitaban, lo que nosotros podíamos hacer y lo que nos permitía MinCiencias como proyecto de investigación. Pero logramos estructurar un marco lógico en el cual identificamos 3 pilares de causas de la problemática, que justamente son las inequidades en el acceso en la atención en salud, ni siquiera solo a los servicios de salud, sino a la atención en salud en áreas rurales y rurales dispersas, y logramos identificar los 3 pilares del proyecto. La necesidad de identificar cuáles eran los factores que incidían desde la institucionalidad, los servicios de salud, en la
capacidad de respuesta y resolutividad a los problemas de salud de la comunidad. Entonces logramos estructurar ese pilar identificando qué debíamos conocer y qué podíamos hacer de manera simultánea para fortalecer el pilar institucional. Identificamos en el pilar de talento humano también que debíamos conocer cuáles eran los factores que permitían o no que las personas, efectivamente, los profesionales de salud quisieran ir a trabajar en las zonas rurales y rurales dispersas, y que no solamente fueran el momento del servicio social obligatorio, que es algo que se toma, pues es temporal y que no le da continuidad efectivamente a la oferta de servicios desde los profesionales de salud que están en servicio social obligatorio, pero además porque no podemos depender de que la prestación de servicios se dé solamente con personal que está temporalmente cumpliendo con esa obligación, llamémoslo así. Entonces necesitamos saber cuáles son los factores que hacen que las personas efectivamente estén interesadas en trabajar en las zonas rurales y quedarse ahí, cómo encuentran un proyecto de profesional y un proyecto de vida trabajando en la zona rural, y porque creo que también se ha desdibujado un poco el tema de trabajar en la zona rural y necesitamos reposicionarlo como un espacio digno de trabajo y donde efectivamente se requiere talento humano que pueda garantizar la calidad, la continuidad y la oportunidad en la prestación de los servicios. Y traemos a colación algo que hemos aprendido también de la experiencia noruega, de la experiencia de los países escandinavos, y es que es muy importante que las personas se queden y que las personas que se forman de las facultades ojalá sean también personas de la comunidad y que regresen a su comunidad a retornar, ¿sí?, toda su experiencia profesional al servicio de la comunidad. Eso es muy importante, y más aún cuando necesitamos iniciativas desde los profesionales de salud y desde las instituciones para poder garantizarle la red de prestación de servicios a las personas en la zona rural. Y a nivel comunitario también importante, como lo he mencionado, el tercer pilar en el nivel comunitario, el que las personas conozcan a qué tienen derecho dentro del sistema de salud, cómo la salud también tiene una corresponsabilidad individual a nivel familiar y comunitario para que ellos participen no solo en las decisiones institucionales en las cuales pues están los escenarios, justamente lo que mencionábamos, las juntas de acción comunal, las asociaciones de usuarios, en las decisiones en las instituciones, en el plan territorial, por ejemplo, sino que también participen, sean corresponsables del cuidado de las personas que están siendo atendidas. Entonces vienen desarrollar capacidades en las personas para que no dependan 100% de la institución de salud, por cuanto hay muchas del quehacer del cuidado que lo pueden hacer en el ámbito familiar, en tanto sepan cómo hacerlo. Abordando los determinantes, cómo pueden utilizar recursos comunitarios, recursos individuales que se van poco a poco construyendo, y que esos tres pilares son fundamentales, ¿sí? No son ruedas sueltas. Y es muy importante que todos conozcan qué posibilidades tiene cada uno para articular la oferta de servicios, y me refiero no solamente a los servicios institucionales, individuales de atención, sino a los servicios que se ofrecen desde otros sectores y desde salud pública también, dentro de la oferta que puede existir. Bueno, Rosa Margarita, pues muchas gracias por esta explicación. Creo que es bien importante comprender la lógica del programa, toda esta lógica de la proyectología y de cómo es de importante en la estructuración de una iniciativa desde las universidades y los otros actores que se van involucrando para rendir cuentas a la sociedad en términos de los avances que se logren en salud rural.
la posibilidad de avanzar en los territorios y las comunidades con las que hemos asumido compromisos, la posibilidad de sostenerlo y escalarlo, ojalá, a nuevos territorios. Adicionalmente, quisiéramos invitarlos a que sigan viendo los nuevos videopodcasts y las nuevas alternativas comunicativas que vamos a estar circulando por distintos medios y redes sociales, de tal manera que las comunidades que son nuestro foco fundamental, especialmente todas las comunidades que nos vienen acompañando en las zonas rurales, estén pendientes, porque la idea es generar un proceso que tenga un diálogo de ida y venida a través de los medios que nos ofrece la modernidad. Muchas gracias. Recuerda que puedes conocer más sobre nuestro proyecto en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Salud Rural PP, donde compartimos recursos, noticias y consejos prácticos sobre salud rural. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad para seguir construyendo salud rural para la paz.